Aquí vamos. Unidad número 2. Evaluación crítica de los procesos políticos de la historia reciente de Latinoamérica. ¿Ya? Atrás quedó la unidad anterior. Atrás quedó el objetivo anterior. Ahora tenemos una nueva unidad, un nuevo objetivo. Vamos a evaluar lo anterior. Evaluamos el día 19 de abril a las 15 horas, ¿cierto? Así que ahora comenzamos una nueva etapa y un nuevo desafío. Miren. Clase 1. Guerra Fría en la región latinoamericana. Revolución e intervencionismo. Objetivo. Analizar el impacto de la Guerra Fría en la región latinoamericana. Entonces, por eso yo decía que había que presentar. ¿Ya? Matías, anótese un más, una carita feliz. Claro, cuando haga clic ahí. Ocultar. Y sí estamos grabando, pero no estábamos presentando. Mil disculpas. Ahora sí, levantamos y retomo. ¿Ya? Ahí está nuestra unidad nueva, lo que anunciaba, nuestra clase 1 y nuestro objetivo. Analizar el impacto de la Guerra Fría en la región latinoamericana y sus consecuencias. ¿Ya? ¿Cuál fue el impacto de la Guerra Fría en la región latinoamericana? ¿Se acuerdan ustedes en qué curso vieron esto? ¿Alguien recuerda qué es la Guerra Fría? ¿Alguien recuerda acontecimientos de la Guerra Fría en Latinoamérica? Tienen que recordar algo así, una palabra, una frase. No algo. Podrían decir palabras vinculadas a la Guerra Fría que ustedes recuerden. Si sabe que yo recuerdo esto, y este concepto está vinculado a la Guerra Fría. ¿Alguien recuerda algo? ¿Alguien? ¿Guerra Fría en Latinoamérica? No puede ser que en un año se hayan olvidado de todo. ¿Ya? Porque el año pasado solamente vieron esto. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Se olvidaron de todo. El verano, así que uno se olvide de todo. ¿No? Por supuesto, pues Matías, brillante. Enfrentamiento, lo que dijeron ustedes es excelente. Puedo complementar enfrentamiento político, económico, social, cultural, ideológico. ¿Cierto? Todo eso. Pero sin nunca llegar al enfrentamiento entre las dos grandes potencias que lo protagonizaron. ¿Ya? Yo quiero partir por acá. Pero, profe, esto no tiene que ver con la Guerra Fría. Sí, pero es que al final quizás sí. ¿Ya? Miren el primer cajón de acá arriba. 1810, independencia de Chile. ¿Ya? Y miren el cajón de acá. Llegué hasta aquí porque se me acabó la diapositiva, pero si no podría haber seguido. ¿Ya? Miren, un chileno que nació en el año 1800, peleó en la guerra de independencia. ¿Ya? Tenía 18 años el día que se declaró la independencia. ¿Ya? Y ese joven, que en ese año, 1818, tenía 18 años, tuvo hijos. ¿Ya? Tuvo hijos. 18, 28, 38. Tuvo un hijo a los 18 años. Entonces, a los 38, en 1838, su hijo peleó en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Miren, aquí. ¿Ya? Parece que no se salva nadie en Chile. ¿Ya? Y el hijo de este joven, que aquí tenía quizás 18 años, ¿ya? El hijo, 38, 48, 58, ¿ya? Siendo niño, vivió la revolución del 51, la revolución del 59. Luego creció, ¿ya? Y fue un veterano de la Guerra del Pacífico y quizás también de la ocupación de la Araucanía. Miren acá este cajón de acá, ¿ya? Y es el nieto del que peleó en la Guerra del Pacífico. Y el bisnieto del que peleó en la Guerra del Pacífico seguramente fue un combatiente, un veterano de la Guerra Civil del 91. ¿Ya? Y el tataranieto vio todo esto. El tataranieto del chileno que nació en 1800 vio todo esto. Vio la matanza en la escuela Domingo Santa María, vio la crisis del salitre, la cuestión social. ¿Para qué les digo el ruido de sable, cierto? Golpe de Estado y cierre del Congreso el 11 de septiembre de 1924. Y el tataranieto vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y 6 generaciones después,
el familiar de este caballero de acá, vivió la dictadura de 1973. Pareciera que en Chile no se escapa nadie, ¿eh? No se escapa nadie. Yo nací el 76, cuenten hacia adelante cuántos años de dictadura viví. Pareciera que no se escapa nadie. Pareciera que el mejor momento para vivir es la generación de ustedes. ¿Ya? La generación de ustedes. Y ustedes me dicen, sí, profe, pero es que lo que la prensa llamó el estallido social, sí, sí. Para su generación eso es muy importante. Pero yo creo que aún no se compara con estos eventos que yo les nombré, o sea, con guerras internacionales, ¿ya? Guerras como la Guerra Civil de 1891, que tuvo más muertos que la Guerra del Pacífico, ¿ya? Ya, no. Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no. ¿Mm? ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? El intervencionismo, revolución e intervencionismo, esos dos factores han estado siempre presentes en la historia de Chile. Si nos expandemos un poco más, en la historia de la región latinoamericana. Siempre, siempre. Yo les demostré aquí que no ha habido un chileno en la historia del Chile republicano que se escape. Ninguna generación. A alguien le llega su hora, a todos les llega su hora. A todo el mundo le ha llegado su hora aquí, en esta larga y angosta faja de tierra. Revolución e intervencionismo. Y ahora vamos a ver cómo lo vivieron, ¿ya? Los latinoamericanos que se enfrentaron al periodo de la Guerra Fría. Miren, esto parte más atrás, 1823. Las colonias latinoamericanas se habían independizado, las colonias americanas en general, se habían independizado de España, perfecto. Ahora comenzamos nuestra vida independiente, pero allá en el norte, el hermano mayor del norte dijo, se independizaron los americanos, habrán dicho, se independizaron los americanos, ¿cierto? Ahí hablando en español entre ellos, y dijeron, esta va a ser nuestra área de influencia ahora. Mira todos los recursos económicos que hay que hacer algo, porque los europeos quieren recuperar estas colonias o quieren intervenir aquí nuevamente por la fuerza y efectuar algún tipo de recuperación, una reconquista. Así que no, yo lo voy a impedir. Yo soy Estados Unidos y lo voy a impedir. En Estados Unidos había un presidente, Monroe, el apellido, y en 1823 pronuncia un discurso mediante el cual establece cuál va a ser su doctrina, la doctrina de Estados Unidos con respecto a América. Y él dice una frase muy famosa que es América para los americanos. Y todo aquí en América, y hasta el día de hoy hay gente que interpreta que dice, oye, qué bueno, América para los americanos, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, ¿cierto? Brasil. No. ¿Cómo se dice en inglés el gentilicio de las personas que nacieron en Estados Unidos? ¿Quién sabe pronunciar? ¿Cómo dicen ellos, nosotros somos americanos? We are the Americans. Americans. América para los americanos es América para los americanos de Estados Unidos en Latinoamérica. Primero, a través del expansionismo, para obtener mayores recursos económicos. Parte ya, ¿cierto? Ya les voy a indicar cómo parte esto. Parte por México, ¿ya? Y luego de México, bueno, cómo nos expandimos hacia el Caribe. Pausa. 1947, mira el salto que dimos, ¿ya? La doctrina Truman. Termina la Segunda Guerra Mundial y el presidente, que sucedió a Roosevelt, presidente Harry Truman, dice, acá hay una amenaza que está surgiendo como potencia. ¿Quién? ¿Quién sería esa amenaza para Estados Unidos que está surgiendo como potencia al terminar la Segunda Guerra Mundial? 4 letras. 4 letras. 4 letras. Ya, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Por lo tanto, Estados Unidos dice, ¿cómo impedimos que la URSS, ¿ya?, tenga como objetivo Latinoamérica? ¿Cómo lo impedimos? A través de esto, a través de la doctrina Truman, para tratar de consolidar el capitalismo en América Latina y frenar el avance, el expansionismo de este comunismo, este socialismo que viene de la Unión Soviética y que tiene como objetivo América Latina. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Había algo que se llama la teoría del dominó. Si uno cae, todos van a caer. Basta con que un país caiga en la órbita socialista de la Unión Soviética para que todos caigan. Miren esta lámina. Ahí está el tío Sam, ¿cierto? Típico ahí con su barbita, ¿ya? Es un soldado norteamericano, símbolo de Estados Unidos. Y ahí dice, no trespass,
¿ya? No pase, y aquí están todas las potencias europeas, ¿cierto? Al otro lado de la... Ya, ¿cómo puedo reconquistar Latinoamérica? No, Estados Unidos, América para los americanos. Ahí dicen el letrero, si ustedes lo acercan, dice America for Americans. ¿Ya? América para los americanos, sí, pero para los estadounidenses. ¿Ya? Esa es la intención. Esto es lo que está pasando. Primero la doctrina Monroe, dije, luego el 47, doctrina Truman. Bien. La Guerra Fría, este enfrentamiento tácito, ¿cierto? Este enfrentamiento que nunca llegó a ser una gran guerra mundial, político, económico, social, militar, cultural, ideológico. Por un lado, Estados Unidos y la órbita capitalista, ¿cierto? Y por otro lado, la Unión Soviética y la órbita socialista, ¿cierto? Este gran enfrentamiento que ustedes conocen. Dos bloques, dos formas de mirar el mundo, ¿cierto? Entre estas dos grandes potencias, que se mostraban los dientes, pero que nunca se llegaron a morder. No fue un conflicto armado, ¿cierto? El mundo se convierte en un mundo bipolar, ¿cierto? Hay dos polos, como ya mencioné, ¿ya? Que están bajo una constante amenaza atómica, recuerden eso, ya lo vamos a ver con un hecho aquí en Latinoamérica, y usa una gran cantidad de propaganda. Miren ahí, el oso representa a la Unión Soviética, ¿cierto? Un oso ruso, y por otro lado el tío Sam. Si alguien vio o sabe o tiene idea de Rocky 4, pelea Iván Drago, ¿cierto? Unión Soviética, y pelea Rocky, Estados Unidos. Esa película es el capitalismo contra el comunismo. Eso es la película, ¿ya? Si alguien la ve alguna vez. Tenemos ahí un ejemplo de lo que está pasando durante la Guerra Fría. Un soldado que deserta de la Alemania Oriental bajo la órbita soviética y escapa hacia Alemania Occidental o Federal bajo la órbita capitalista. ¿Ya? Antes que se construyera el muro de Berlín. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en Europa. Eso es lo que está pasando en el mundo. Vamos a ver qué está pasando en Latinoamérica. Ya. Cuba es el último bastión del Imperio Español, la última colonia. Todo el resto se había independizado y ahí estaba Cuba, ya, todavía dependiente. Pero entonces surge una rebelión en Cuba, tratando de independizarse de España. Y adivinen quién apoya a los rebeldes cubanos. Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos. Entonces se produce una guerra entre el Imperio Español y esa guerrilla cubana que surge, apoyada por Estados Unidos. ¿Ya? Pero un día, porque Estados Unidos dice, ¿cómo entró en la guerra de lleno? ¿Cómo le declaró la guerra a España? No tengo un pretexto. Un día llega un barco ahí a La Habana, a Cuba, norteamericano, el Maine se escribe, con el pretexto de que habían ciudadanos norteamericanos ahí en riesgo y que el Maine se los iba a llevar de vuelta a Estados Unidos. Bueno, el Maine en la noche explota, en extrañas circunstancias. Y Estados Unidos dice, los españoles le colocaron una bomba, te declaro la guerra. Al día de hoy sabemos que la explosión fue de adentro hacia afuera. Por lo tanto, hoy día la historia cree que fueron los mismos Estados Unidos que colocaron la bomba, sacrificaron la tripulación y el barco para tener un pretexto. Si ustedes creían que lo de las Torres Gemelas era algo nuevo, bueno, les comunico que no. Los Estados Unidos, digo como sospecha, ¿cierto? No es un hecho concreto. Los Estados Unidos le declaran la guerra a España. Comienza la guerra hispano-norteamericana, dura 3 meses y es aplastada la resistencia española en la isla. Y Estados Unidos dice, bueno, ahora yo tomo posesión de esta isla, pero Cuba vas a ser independiente. Te voy a imponer un gobierno que obedezca a mis intereses y voy a imponer la enmienda Platt 1901. Vas a tener un presidente que obedezca a mis intereses, pero yo voy a coordinar toda tu política exterior y yo voy a extraer todos tus recursos naturales. Cuba dice, salí de una y me metí en otra. Todo este periodo transcurre de esta manera, hasta 1952. Fulgencio Batista, presidente, miren este cajón, da un golpe de Estado. Primero es presidente democrático y después da un golpe de Estado. ¿Ya? Y es muy pro Estados Unidos, apoya a Estados Unidos, ¿ya? Libera la economía, ¿cierto? Pero no se preocupa del campesinado principalmente, ¿ya? Y ahí hay un problema, y se enriquece él particularmente, a tal punto que la ITT, una empresa de comunicaciones norteamericana, le regala un teléfono bañado en oro por todo el apoyo prestado. Ante esta situación, surge esta generación famosa del 53. Primer intento revolucionario, ¿cierto? Llega Fidel Castro por primera vez y asalta el cuartel Moncada, un cuartel, ¿ya? Un cuartel cubano. Y le va mal, es derrotado por el gobierno. Cae preso
y escribe su libro vinculado a su famosa frase, la historia me absolverá. ¿Ya? Lo intenta nuevamente, 53 primera vez, segunda vez, 56, ¿ya? Lo intenta, segundo intento, desembarca con unos pocos guerrilleros de pelo largo, de barba, ¿ya? Desembarca en Cuba en un barco que se llama el Granma, desembarca, lidera la revolución y le va bien. Rápidamente gana el apoyo del campesinado. Si yo voy y les prometo a todos ustedes el cielo, el mar y la tierra y el universo, ustedes me van a apoyar porque están en una situación tan mala que lo nuevo tal vez sea mejor. Su objetivo es liberar a Cuba de la dependencia política y económica de Estados Unidos, porque Estados Unidos se lleva todos los recursos. ¿Ya? Ya. Triunfa la revolución cubana, entra a Cuba con sus tropas guerrilleras el 1 de enero de 1959 e inmediatamente comienza reforma estructural, o sea, grandes reformas, ¿ya? A tal punto que hay una reforma agraria. Recuerden que el dicho era, la tierra es del que la trabaja. Expropia empresas. ¿Qué es lo que pasa? Estas empresas, estas industrias, son norteamericanas, instaladas ahí por capitales norteamericanos, ¿ya? Todo comprado por norteamericanos, todo es norteamericano. Y él las expropia. Esto ahora es del Estado cubano, y ustedes, váyanse. Pero sin pagar una indemnización, ¿ya? Solo váyanse, no nos queremos más aquí, yo me quedo con todo esto. ¿Ahora entienden de dónde viene el embargo económico? De aquí. Es el resultado de esta expropiación de tierras de propiedades de empresas de Estados Unidos. ¿Ya? De aquí viene, cuando usted escucha el embargo económico, ojo, no es un bloqueo. No es un bloqueo. Bloqueo es rodear un determinado territorio y nadie sale, nadie entra. Esto no, esto es un embargo. Y corríjanlo ustedes cuando escuchen. ¿Ya? Nacionaliza los recursos naturales. Todos los recursos naturales cubanos ahora son controlados por el Estado. Es como en Chile cuando nacionalizó el cobre. Ahora en Cuba, quizás la caña de azúcar, por ejemplo, vital para la economía cubana, está en manos del Estado. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? En síntesis, Cuba es una colonia española, hay una guerra entre Estados Unidos y el Imperio Español, ahora Estados Unidos toma el control de Cuba, ¿cierto? Con la enmienda Platt, toma todos sus recursos naturales, asume un presidente en Cuba que es un dictador corrupto, ¿ya? Que le entrega todo el apoyo a Estados Unidos. El campesinado se ve muy afectado por este tipo de política. Surge ante esta situación un primer intento revolucionario que fracasa, surge un segundo intento revolucionario que triunfa. Triunfa la revolución cubana al mando de Fidel Castro, y Fidel Castro emprende inmediatamente este tipo de medidas: expropiar propiedades de empresas de Estados Unidos y nacionalizar los recursos naturales. Perfecto. Vamos. Pero, ¿qué pasa? El mundo mira a Cuba. ¿Qué es Cuba? Decían en Europa, la Unión Soviética. ¿Qué es Cuba? Es una isla de este porte que está ahí perdida en el medio del Caribe. Oye, pero mira la distancia a la que está Cuba de Estados Unidos. Diría la Unión Soviética, ¿y si nos empezamos a preocupar de Cuba? ¿Y si lo convertimos en un enclave soviético? Pausa, minimicemos esa ventana. Como triunfa la Revolución Cubana, un grupo de disidentes, gente que a favor de Fulgencio Batista y de seguir con el régimen antiguo, escapó a Estados Unidos, a Miami, ¿cierto? Y prepararon una invasión a Cuba, ¿ya? Para recuperar Cuba y eliminar la revolución de Castro, ¿ya? Y esto está pasando en 1961. El gobierno norteamericano dice, perfecto, apoyemos a estos disidentes cubanos que están en contra de Fidel Castro, porque estamos en el marco de la Guerra Fría, ¿cierto? En el marco de la doctrina Truman, que hay que detener el avance del comunismo, del socialismo, apoyémoslo con medios logísticos, ¿cierto? Aviones, tanques, ¿ya? No con hombres para la invasión, ¿ya? Con medios logísticos, con aviones, con tanques, medios, ¿ya? Bien. Se prepara esta invasión y se decide que se va a invadir una bahía que se llama Bahía Cochinos, en Cuba. Específicamente una playa que se llama Playa Girón. Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama así. Invaden por ese lugar, llega la invasión y se convierte en un completo fracaso. Y en 72 horas, esas tropas, ¿ya? Disidentes que querían terminar con el gobierno Fidel Castro son aniquiladas.
y las que no fueron tomadas como prisioneros de guerra prácticamente. Vemos a Ernesto Guevara, médico, revolucionario, argentino, que pasó la historia como el Che, y vemos a Fidel Castro, ¿cierto? Entrando en La Habana. El triunfo de la revolución, supervisando Ayacucho. Mira qué interesante, ahí está, jovencito. ¿Ya? Bueno, este es John Kennedy, ¿ya? El presidente que permite el auspicio a los disidentes para que invadan Cuba. Y esta es la operación, ¿ya? Es de largo detalle, pero esta es la operación que se produce, que es un completo fracaso. ¿Ven? Ahí está Playa Girón, ¿ya? Ahí se produce el desembarco. Un completo fracaso, aviones derribados, tanques destruidos, fracaso. ¿Ya? ¿Qué pasa con Fidel Castro? Bueno, ¿quién auspició el ataque? Fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos. Me querían invadir, me invadieron, me atacaron. Por lo tanto, ¿a quién me acerco ahora? Si hasta ahora yo solamente quería llevar a cabo una revolución de corte socialista, pero no me había acercado a nadie. Esto es el 61, la revolución fue el 59. Me voy a acercar a la Unión Soviética. Claro, si me están invadiendo de aquí al frente de Miami, Estados Unidos, y yo soy una isla casi indefensa, ¿a quién me acerco? A la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le dice, pero claro, mira, déjame instalar eso que se veía, esas flechitas rojas, déjame instalar misiles nucleares en tu territorio. Y Fidel Castro dice que sí. Y se instalan bases nucleares. ¿A qué distancia de Miami y del territorio norteamericano y del Caribe? Miren, este es el radio de acción de los misiles. Eso era mucho para la época. Imagínense el poder de destrucción, misiles nucleares. ¿Ya? Bueno, intentaste invadir Cuba, y no solo eso, Estados Unidos. Tú tienes misiles similares a estos, atómicos, en Turquía. Y Turquía tiene frontera con la Unión Soviética. Por lo tanto, sí, ¿cuál es el problema de que yo instale misiles aquí en Cuba? Ah, lo que pasa es que ahora viste amenazado tu territorio. Eso fue lo que pasó. Por lo tanto, el mundo vive aproximadamente 13 días de terror en que se iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y, peor aún, atómica. ¿Ya? En ese tiempo, así se veía, era días de terror. Miren, esto que está verde aquí, esta línea verde, es un bloqueo que realizó una flota norteamericana, ¿ya? Flotas, no, buques norteamericanos, para impedir que una flota soviética pasara hacia Cuba. O sea, el enfrentamiento era inminente. O sea, esto era cuestión de que alguien se saliera un petardo y comenzaba la guerra. ¿Ya? Como les digo, este era el radio de acción de los misiles. Dice 1800 kilómetros un radio de acción y esos 1800 kilómetros se demoraban 12 minutos. Ahora, ya con ojos así, la mente más fría para el día de hoy, sabemos que este enfrentamiento nunca se hubiese llevado a cabo. Que no iba a haber guerra, no se iban a lanzar los misiles. Bajo un concepto que en la época y hasta el día de hoy se llama destrucción mutua asegurada. Si esos misiles que estaban en Cuba se lanzaban a Estados Unidos, podrían haber destruido este territorio norteamericano, haberlo hecho desaparecer del mapa, incluso Washington. Pero apenas estos misiles salían de aquí de Cuba, Estados Unidos iba a disparar misiles también contra la Unión Soviética y contra otros blancos clave. Por lo tanto, en síntesis, ¿quién ganaba la guerra? Nadie. Mutua asegurada. Yo te disparo, tú me disparas, todos morimos, todo se destruye, nadie gana la guerra. Por otro lado, ustedes saben que el territorio afectado por bombas atómicas es inútil. Está inutilizable una gran cantidad de años, más con las armas modernas de este momento. Eso es lo que está ocurriendo y esto pasa a la historia. ¿Cómo? Cuando me tenga que explicar en la prueba, crisis de los misiles cubanos. Así, si lo quieren buscar en internet, crisis de los misiles cubanos. Esto es lo que está pasando, ¿ya? El año 62, año del Mundial en Chile. ¿Ya? Y con este hecho que termina con el retiro de los misiles, se llega a un acuerdo diplomático. Estados Unidos retira los misiles de Turquía, la Unión Soviética retira los misiles de Cuba,
y vuelve al statu quo. Statu quo es un término militar que significa todo vuelve a como estaba antes de, ¿ya? Se vuelve al statu quo y termina la tensión. Con esto hecho, la invasión de Bahía de Cochinos y el incidente de los misiles cubanos, esta es la declaración que sale en el periódico en La Habana. Soy marxista-leninista y lo seré siempre. Con esto, definitivamente, Fidel Castro dice, yo voy a caer sobre la órbita soviética, ¿ya? Y voy a estar bajo su influencia porque ellos me pueden prestar bajo el apoyo contra todo tipo de agresiones de Estados Unidos. El embargo económico, los intentos de asesinato, intervención de la CIA, cualquier intento de agresión. ¿Ya? Se declara finalmente marxista y leninista, y lo seré siempre. Miren esa foto, icónica, icónica, ¿ya? Acá está Fidel Castro encendiendo una mano, ¿cierto? Ahí, y ahí está Nikita Khrushchev. Es, por decirlo de una manera, el presidente de la Unión Soviética. O el Partido Comunista Soviético. Él fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, Nikita Khrushchev. ¿Ya? Esta foto tiene un detalle muy particular. ¿Logran apreciar algo ahí? Si alguien me lo puede escribir o me lo puede decir, yo no se los voy a decir. Pero tiene ese detalle particular. Interesante. Digno de ser investigado en internet. Estaba como fumando un esto de porro, de esto. Un habano, Sí. pero le estoy mostrando la mano. Lo que tiene en la muñeca. ¿Tiene un reloj? ¿No? Dos. Dos Rolex. Dos Rolex. ¿Saben lo que es un Rolex, cierto? O sea, ¿dimensionan lo que es un Rolex? Es uno de los relojes más caros del mundo. Sí. Sí, sería bueno que ustedes investigaran por qué usaba dos Rolex. Sería muy interesante, ¿ya? Esta foto icónica, no solo porque está con Nikita Khrushchev, ¿ya? Donde demuestra que ya definitivamente se acerca a la Unión Soviética, sino por los dos relojes. Pueden buscar después ahí fotos de Fidel Castro con dos relojes. Interesante, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Revolución cubana, Bahía de Cochinos, misiles, crisis de los misiles, el mundo, ya no solo Latinoamérica, el mundo mira a Cuba, queda ahí con la respiración en suspenso y miran a Cuba. ¡Ah! Esta islita está desafiando a Estados Unidos y se está acercando a la Unión Soviética. Y en Latinoamérica, sobre todo, dicen, yo también quiero. Yo también quiero. Porque los países latinoamericanos siempre han tenido el consenso de que hay que realizar transformaciones. Siempre, pero si mira, yo les decía en una clase, ¿por qué somos pobres? Y tras años y seguimos preguntándonos por qué somos pobres. Si vamos para atrás, una vida de intervenciones militares, una vida de guerra, de revoluciones, de contrarrevoluciones, de levantamientos, de alzamientos. Siempre hemos querido cambiar, pero nunca se ha podido. Este es el momento, piensan los hijos de su tiempo, en ese periodo, dicen, este es nuestro momento. ¿Ya? Y la juventud, sobre todo el campesinado, dice, esta es la oportunidad. Eso es lo que hay que hacer, esa es la opción, no es todo. Y se preguntan, ¿reforma o revolución? Esa es la pregunta. Siempre hemos hecho reformas, dicen. ¿Desde cuándo que seguimos haciendo reformas? Y reforma. ¿Ya? Pero las reformas son siempre lentas. Sí, son democráticas, nos preguntan en un plebiscito, pero son lentas, a veces se hacen, a veces no se hacen, ¿ya? Y normalmente están asociadas a la izquierda moderada y la derecha. Sí, vamos a hacer una reforma, vamos a avanzar lentamente, vamos a pensar la reforma, a discutir la reforma. Sí. Pero ahora, con la Revolución Cubana, todos miran a Cuba y dicen, mira, y yo les digo a ustedes, miren, la revolución cambia todo. Todo. Es una revolución, es una reforma estructural, lo cambia todo. Social, político, económico, cultural, ideológico, lo cambia todo. Miren ese ejemplo, la Revolución Cubana. Pero hay que hacerlo por la vía armada. Rápida por la vía armada. Si no, esto no resulta nunca. Esto no resulta. Por lo tanto, asociado a una izquierda más radical. Miren la lámina. Esta niña, buena moza que está ahí, en el vestido dice Latinoamérica. ¿Ya? Y está el tío Sam, Estados Unidos, ofreciéndole el brazo. ¿Ya? Y le dice abajo,
dice, yo voy a leer porque está chiquitito, después ustedes lo pueden apreciar mejor, dice, ¿qué danza bailamos, mijita? Y Latinoamérica le contesta, bailaremos al compás del che-che-che. Hay un baile caribeño que es el cha-cha-cha, ¿ya? Y Latinoamérica dice, bailaremos al che-che-che. ¿Y quién está aquí detrás haciendo la música? ¿Ah? Y aquí dice alfabetización, aquí dice reforma agraria. Por eso dice, bailaremos al ritmo del che-che-che, o sea, Latinoamérica va a bailar en esta oportunidad al ritmo de la revolución, no al ritmo de Estados Unidos, no al ritmo de la reforma, porque queremos seguir el ejemplo de la revolución cubana. Miren, ¿pero qué se fijó con esto? ¿Qué vía ocupa la revolución? Vía rápida y armada. Por lo tanto, van a surgir y proliferar, pero una infinidad de grupos guerrilleros por todo Latinoamérica, ¿ya? Va a surgir la FARC, muy conocida de todos nosotros, en Colombia, ¿cierto? En Chile tenemos al MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, que se desprende, ¿cierto? Y es el brazo armado, ¿ya? ¿Y esto qué intentan ganar? El favor del campesinado, ¿ya? Ese es el objetivo, el favor del campesinado para los grupos guerrilleros, porque es la única forma de combatir. Y van desgastando los gobiernos que son pro-norteamericanos. Y mire, en todos lados hay, Argentina, los montoneros, Nicaragua, el Frente Sandinista, todos lo conocen, bueno, mucha gente lo conoce. En Chile tenemos ahí el MIR, ¿ya? Y posteriormente, ya durante dictadura, el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Todo esto lo hacen por la vía armada. Perú, Sendero Luminoso, que predominó hasta la década de los 90, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que ustedes los pueden investigar. Proliferan los movimientos de guerrilleros armados y polarizan a la población, ¿ya? Polarizan a la población, porque la población de los países latinoamericanos, Chile incluido, se dividen entre quienes están pensando en la reforma del camino. Estados Unidos, por supuesto, dice, no, aquí yo no los puedo dejar solo, esto no puede continuar. Doctrina Monroe, doctrina Truman, voy a intervenir. Primera intervención, Alianza para el Progreso. Miren todas esas banderitas. Estados Unidos, con el presidente Kennedy, norteamericano, a la cabeza dice, yo les voy a ofrecer dinero para que inviertan en vivienda, para que en salud, en cultura, ¿ya? En que mejoren sus condiciones sanitarias, en que ofrezcan tierra a los campesinos, hagan su propia reforma agraria, ¿ya? Pero no de grandes dimensiones, poquito, la reforma de macetero, como pasó en la historia. Entreguen tierra, porque si no los campesinos le van a hacer una revolución peor que la cubana. Y nosotros los vamos a apoyar con dinero, es decir, le ofrecemos dinero a cambio de que no caigan bajo la órbita soviética. ¿Con qué? Con la Alianza para el Progreso. Recuerden, Alianza para el Progreso, préstamos de dinero, ¿ya? De Estados Unidos a las naciones norteamericanas con el propósito de evitar que cayeran bajo la órbita soviética, es decir, que desarrollaran sus propios procesos revolucionarios, evitarlo a toda costa, ¿ya? Hay intervenciones políticas. Aquí ya la intervención es muy mayor, ¿ya? Es mucho mayor. Es una intervención a través de organismos de inteligencia, como la CIA, ¿cierto? La Central de Inteligencia de Estados Unidos, ¿ya? De esta forma interviene, haciendo caer los gobiernos que son pro órbita soviética. Y Chile va a tener su turno en 1973. Argentina, 1976. Bolivia, antes, 1967. Y los gobiernos comienzan a caer. Y se instalan dictaduras. Porque Estados Unidos dice, prefiero dictaduras militares de derecha que este país caiga bajo la órbita soviética con un presidente de izquierda. Pero por ningún motivo quiero aquí en Latinoamérica presidentes socialistas, presidentes comunistas, no, nadie de esa órbita, nadie, porque si no, cada país va a hacer su propia revolución cubana. Por lo tanto, voy a apoyar y facilitar la llegada al poder de dictadores militares de derecha, que sean muy contrarios al pensamiento de la órbita soviética, ¿ya? Y por supuesto, estas dictaduras, que ahí está un cronograma, ¿cierto?, de dictaduras establecidas en Latinoamérica, va a utilizar la violencia, la represión, la censura para mantenerse en el poder y, por supuesto, la violación de los derechos humanos. ¿Vemos de a dónde van haciendo esto?
¿De dónde sale? Yo creo que esta clase la tuvieron el año pasado, solo que no recuerdan. ¿Ya? ¿Ven de dónde subyace todo esto? Mire dónde partimos, mire dónde vamos ya. Y un hecho se encadena al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Piensen en América Latina sin Revolución Cubana. Es otra historia. Pero mire dónde vamos con la Revolución Cubana. Y si vamos más atrás, igualmente tiene relación. Respuesta norteamericana, continuamos. Alianza para el Progreso. Intervención política, apoyando dictaduras. Y luego, implementación de dictaduras en Latinoamérica. Pero eso no es todo, porque finalmente va a haber una intervención militar a través de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es esto? Es una doctrina que nunca quedó por escrito, ¿ya? Simplemente fue una idea que surge. ¿Y de qué se trata esto? Estados Unidos le indica a los países latinoamericanos con dictaduras que ya eran apoyadas por Estados Unidos, dice, el enemigo ya no está afuera. Si el enemigo está afuera, de su frontera, ¿ya? Pero si está afuera, Estados Unidos se hace cargo, somos una potencia mundial. El enemigo está dentro de sus países. Dentro de sus países el enemigo es interno, es la subversión, es la izquierda, partidos de izquierda, organizaciones de izquierda. Es todo lo que demuestre simpatía por la Unión Soviética. Todo lo que demuestre simpatía por la Unión Soviética ese es el enemigo. Ahí está, y lo tiene dentro de sus países. Es la persona que vive allí, el que vive allá, el que vive más allá, el presidente del sindicato, el presidente del partido político. Ese es el enemigo y hay que perseguirlo. Así que los vamos a apoyar, los vamos a enseñar, les vamos a enseñar a dejar de lado las tácticas convencionales de los ejércitos, porque ustedes no van a luchar contra otro ejército, dice la doctrina de seguridad nacional. Ustedes van a luchar contra el enemigo interno, que es difícil de reconocer, porque son guerrilleros, son subversivos. Les vamos a enseñar lucha antiguerrilla, como dice ahí, infiltración, técnicas de interrogatorio, porque hay que aniquilar este enemigo interno. Para eso crean la Escuela de las Américas, que durante este periodo, ¿para qué va a servir? Para entrenar a oficiales, no suboficiales, oficiales, ¿ya?, de los ejércitos de las dictaduras latinoamericanas en técnicas de tortura, ejecución, interrogatorio, técnicas en general de contrainsurgencia, contrasubversión, contraguerrilla. En eso son entrenados en la Escuela de la América. Chileno conocido que fue a la Escuela de la América, Manuel Contreras, general de Ejército de Chile, condenado por violación a los derechos humanos y ya fallecido. Mire esta imagen, la propaganda política comienza a funcionar en dictadura. No seremos bocados de la subversión. Y ahí está el mapa de Argentina. Unámonos. O sea, apela a la unión contra los movimientos guerrilleros. ¿Ya? Secuelas de la Tegucigalpa, por el golpe de Estado que se dio en Honduras. Y Tegucigalpa es la capital de Honduras, ¿ves? Como la caricatura, ¿ya? ¿Y quién está apoyando eso? El tío Sam. El tío Sam. Siempre he disfrazado el tío Sam. Pero la intervención militar continúa con algo más grave, la Operación Cóndor. ¿Se acuerdan la canción de Latinoamérica? La canción Latinoamérica de Calle 13. ¿Se acuerdan, cierto? La Operación Cóndor invadiendo mi nido, dice un verso. Bueno, esto es un plan coordinado, ¿ya?, por Estados Unidos con las naciones del Cono Sur, no es todo Latinoamérica, del Cono Sur, ¿ya?, para llevar a cabo actividades de contrainsurgencia, contrasubversivas, contra el enemigo interno. ¿En qué consistían estas actividades? Vigilancia, primero, cruce de inteligencia. Oye, el que vive ahí en la Casa Roja es un subversivo, participa en tal guerrilla, en tal partido político, es sindicalista de tal empresa. Ese hay que vigilarlo. Ya listo, va entrando, va cruzando la frontera. Ese tipo de información, vigilancia, ¿ya? Represión y eliminación de la oposición política, porque va por etapas, como ya vamos a ver. Y está, por supuesto, inspirado en la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué intenta destruir a este enemigo interno. Recuerden eso, el enemigo interno. Dirigida, coordinada por Estados Unidos, tiene 3 niveles. El primero, como dice ahí, es el de cooperación y vigilancia. Mira, el que va entrando a la casa, lo voy siguiendo. Mira el que va en el auto. Mira, ese está en un sindicato. Mira, ese es comunista. Mira, ese es socialista. Mira, ese está en tal partido político. El seguimiento.
¿ya? El seguimiento. ¿Ya? Luego, como dice ahí, acciones encubiertas transfronterizas, ¿ya? Lo secuestramos y lo sacamos del país y lo llevamos a otro país. Y en ese país lo interrogamos, lo torturamos, violamos sus derechos humanos, ¿cierto? Y el tercer nivel, ya cometer asesinato secreto de dirigentes políticos, ¿ya? Ese que está ahí, ese es el blanco, hay que darlo de baja. Así operaba la Operación Cóndor, ¿ya? Esto es real, hay mucha literatura al respecto y ustedes lo pueden corroborar. Por eso está esa foto ahí, foto de desaparecidos. ¿Por qué se llama Operación Cóndor? Porque recuerden que era en el cono sur, ¿ya? En el cono sur. Y el cóndor es un ave que sobrevuela la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes recorre el cono sur. Y por eso fue bautizada como Operación Cóndor. En síntesis, tenemos una historia en Latinoamérica de revoluciones, levantamientos, alzamientos, hechos militares en general y de un gran intervencionismo de Estados Unidos y de militares. ¿Qué periodo estudiamos específicamente? El periodo de la Guerra Fría. Para eso nos remontamos, ¿cierto?, al siglo XIX con la doctrina Monroe, América para los americanos, la doctrina Truman. Más de 100 años después, frenemos el avance del comunismo porque comenzó la Guerra Fría, este enfrentamiento ideológico, cultural, político, social y económico entre estas dos grandes bloques, la órbita soviética y la órbita de Estados Unidos, una socialista y la otra capitalista, por el control total. Hubo tensiones, por supuesto, luego de la Revolución Cubana, donde triunfó Fidel Castro y estableció una serie de medidas contrarias a los intereses norteamericanos. Posteriormente tuvimos la tensión de vallecochinos, una invasión preparada por disidentes cubanos con apoyo de Estados Unidos, que fracasó, y posteriormente la crisis de los misiles soviéticos. ¿Qué surgió con esto? ¿Qué pasó con esto? Fidel Castro, líder cubano, se acerca a la Unión Soviética y se declara leninista y marxista. ¿Ya? Esto provoca que Latinoamérica observe con atención los eventos de la Revolución Cubana y se pregunten, ¿revolución o reforma? Uno es lento, el otro es rápido. Por lo tanto, surgen grupos de guerrilleros que quieren llevar a cabo rápidamente esta revolución similar a la cubana. Reacción de Estados Unidos, tengo que intervenir, tengo que impedir el avance del castrocomunismo, como decían en ese tiempo, castrocomunismo, ¿ya? Y por lo tanto implementa medidas como la Alianza para el Progreso en el ámbito económico y en el ámbito político, intervenciones militares, doctrina de seguridad nacional. Le interesa implementar dictaduras de derecha, militares pro Estados Unidos, porque son preferibles a tener un gobierno de la órbita soviética. Y la Escuela de las Américas para preparar oficiales contra la insurgencia del enemigo interno, recuerden eso, y la Operación Cóndor en las 3 etapas que indiqué. Muy fácil, muy sencillo. Va a estar en la tarde esta actividad disponible, ¿ya? Resume uno de los temas principales de la clase. Para esto debes elaborar 2 ideas principales y concluir con una síntesis personal. ¿Por qué elegí este tipo de actividad para estas clases posteriores? Porque tienen que relajar la muñeca. Porque eso es lo que les está faltando en la prueba. Relajar la muñeca, escribir y escribir bien. Bien, de esta forma podemos cerrar la clase, vengo para acá y mientras les pregunto si hay alguna pregunta, duda, consulta, les paso lista. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué me dicen ustedes? Estuvo bastante interesante la clase, profe, en verdad. Todavía tengo la duda porque Castro ocupaba dos relojes Rolex, creo que se dice, ¿no? Pero lo encuentra, en internet lo encuentra, hay varias tesis acerca de por qué ocupaba reloj. Una es muy sencilla, una dice que es porque como él estaba ya en la Unión Soviética, esa es la más sencilla, hasta otras mucho más conspiranoicas, pero esa es la más sencilla. Él quería saber la hora allá y acá. Ahora, eso sí, nos podríamos preguntar, ¿por qué usaba marca Rolex? No sé, pero esa es mi mayor duda. ¿Por qué no usaba un reloj, un reloj de, no sé, baratito? ¿Ya? No sé, ¿ya? Pero en cuanto al contenido, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Algo que haya quedado duda? ¿Algo que le haya parecido, uy, mira esto, mira este evento, mira, qué espectacular? ¿Algo?
Mientras piensan en eso, también les pregunto, ¿vieron este contenido el año pasado? Pero la verdad, ¿ya? Este contenido del año pasado, porque esto se ve en segundo medio, en historia. Similar, sí, no como yo, pero creo que algo, quizás por la pandemia no lo pudieron ver, ¿cierto? Pero si se dieron cuenta, esta clase fue de 55 minutos, 50 minutos, y estuvo bien sintetizado todo, ¿ya? Pudimos abarcar bastante en una clase de menos de 60 minutos. O sea, partimos con la doctrina Truman, con la doctrina Monroe en 1820, en la década del 20 del siglo XIX, y terminamos con la Guerra Fría, con las dictaduras. Procesos bastante importantes. Y se pueden dar cuenta que un hecho se va siempre encadenando con otro. Y así es como la historia sirve para explicar el presente del pasado. Sirve para explicar el presente a través del pasado. Ya. Con respecto a tu tema, conmigo, a conversar algo, algún tema de alguna prueba o algo. Esto va a aparecer. No, Isidora. Si esto es otra unidad, otro objetivo. ¿Ya? Esto entra en la prueba de mayo. Qué buena la pregunta de Isidora. Esto es la prueba de mayo. Hasta la clase anterior, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe. Para la prueba de mayo, de la ya que dejó hoy, también para mayo, haga sus evaluaciones formativas. El fin de semana yo voy a estar trabajando aquí, sentado aquí mismo, en el que usted me cite, yo aquí voy a aparecer. Aquí voy a estar sentado y lo voy a atender por particular, sábado, domingo, si es que quiere preguntar. ¿Ya? Sí. Si quiere preguntarme algo, acá voy a estar sábado y domingo. Necesite, mande un correo, mandado ninguna actividad. Eh, ayúdeme con historia, ayúdeme con filosofía, ayúdeme con educación ciudadana. No tengo ningún problema. Aquí voy a estar. Perfecto, perfecto. Así que nos preguntan, no, un rato más, los que tienen juntos.